el contexto histórico que tuvieron estos escritores, vamos a ver las cosas que estaban ocurriendo en nuestro istmo y que terminaron en la independencia de nuestro país. Bien, inicialmente vamos a hablar de lo que es el neoclasicismo en el mundo, cómo se manifestaba, en qué sitios operaba y qué contenido tenía. Luego vamos a hablar específicamente de nuestro país y nos vamos a enfocar entonces en las tres figuras más, las únicas tres figuras de nuestra poesía en este tiempo. Estamos hablando de Víctor de la Guardia y Ayala, de Mariano Arosemena y de Manuel María Ayala Oramar. Ok, haciendo un nexo con nuestra última reunión, nos encontramos que venimos del periodo barroco. ¿Qué características tenía esta poesía? Si recuerdan, estábamos hablando de que era una poesía muy sofisticada en su lenguaje, o sea, usaba palabras muy rebuscadas. A veces, o la mayor parte del tiempo, es considerada una poesía extravagante en las imágenes o las formas que utiliza para crear su mensaje y tiene un lenguaje muy abundante, extremadamente abundante. Entonces, estas son las características de la poesía de ese momento y por eso es que a algunos la lectura de estas obras le genera un poquito como de rechazo o de aversión. Entonces, vamos entonces a encontrarnos con una diferencia en este periodo del neoclasicismo y en el mundo este periodo nace y surge con el avance de las ideas de la ilustración. Ese periodo de la ilustración es un movimiento intelectual, literario y filosófico predominante y naciente en Europa, pero que tiene repercusiones tanto allá como en el resto del mundo. Este movimiento de la ilustración lo que buscaba en primer punto, como la misma palabra nos dice, es el dominio de la razón. El progreso como una meta de toda una sociedad. Había una difusión mayoritaria de las ideas liberales, se enfocaba mucho en la política y específicamente la literatura de este tiempo, lo que viene a traer es mucha didáctica, es una escritura que siempre busca moralizar, es decir, enseñar algo para enfatizar o enfocar el efecto de la moral en las personas, exaltando las virtudes y castigando los vicios. Estas son las características del neoclasicismo en el mundo. En nuestro país, además de las características anteriores, hay algunas otras. Y se ve en tres generaciones. En la primera, nosotros no tenemos ningún autor que esté dentro de esta clasificación como primera generación del neoclásico panameño. Tenemos en la segunda y en la tercera. En la segunda está presente don Víctor de la Guardia y Ayala. Él nació en 1772 y muere en 1824. En su obra, La política del mundo, lo que encontramos es, como su nombre lo dice, el tema político, pero también hay elementos didácticos, hay elementos moralizantes y está todo ambientado en personajes de la antigüedad romana. En la generación tercera del neoclásico panameño encontramos a dos poetas, Manuel María Ayala Oramás, nace en 1785 y muere en 1824, junto a Mariano Arosemena, de 1794 a 1868. Además de del predominio de lo político y lo didáctico, esta tercera generación de poetas neoclásicos panameños agrega la exaltación de los triunfos independentistas de América. Y esto lo podemos encontrar vivamente resaltado en dos de sus poemas. En Viva el Istmo de Panamá, escrito por Manuel Ayala, y a la memoria del 28 de noviembre de Mariano Arosemena. Muy bien, Víctor de la Guardia y Ayala, como ya dije, nace en 1772 en Penonomé. Él es autor de La política del mundo, que es una obra, es una tragedia, escrita en lenguaje poético y representada como teatro, como toda tragedia.
Para hablar de Víctor de la Guardia y Ayala es necesario hablar un poco también del contexto histórico donde él se encontraba. Y hay que hablar definitivamente de Fernando VII. En 1808 eh, inicia Fernando VII su reinado y se ve obligado a dejarlo por las invasiones napoleónicas. En 1809, Víctor de la Guardia y Ayala le envía su obra La política del mundo. Él escribió esta obra para que fuese representada en una fiesta, en un banquete de Fernando VII. En 1810, en América Central se inician los movimientos independentistas y se forman las primeras juntas y asambleas. ¿Qué eran estas juntas o asambleas? Bueno, eran organizaciones del pueblo, de criollos, que buscaban una representación directa de su tierra ante España. Estas juntas y asambleas son las precursoras de las primeras formas de gobierno que tuvieron los países, las naciones centroamericanas recién independizadas. En 1814, tras la salida de los Napoleones de España, Fernando VII vuelve al trono. Esto quiere decir que estuvo 8 años fuera del trono. Regresa a ese trono español y rechaza la creación de las juntas y las asambleas en América y se pone un poco más estricto, ¿no? Él niega ese derecho ya autoproclamado de estas tierras americanas a tener una representación formal por medio de las juntas y las asambleas. Entonces, la obra de Víctor de la Guardia y Ayala, esta obra, La política del mundo, como ya dije, es un precursor, es lo primero que tenemos en registro de lo que es un teatro, un posible teatro panameño, porque es la primera obra y es la única. Pero al analizar la obra, uno se imagina o uno piensa que alguien que escribe una obra de esta manera, seguramente tiene la capacidad de haber escrito otras. Y él puede tener un ambiente literario que también se dedique a lo mismo que él. El hecho de que las obras no hayan sobrevivido históricamente hasta nuestro tiempo no quiere negar su existencia, pero no tenemos manera de comprobar eso. Esta obra en 3 actos, como bien decía Julie en nuestra conversación previa, eh, está, está relacionado muy simbólicamente con ese reinado de Fernando VII. Si bien habla de Roma, de la caída de Roma y de su imperio, habla en lenguaje simbólico del propio Napoleón y de su hermano mayor. Eh, ¿Qué quería hacer con esto Víctor de la Guardia y Ayala? Bueno, elogiar a Fernando VII y a una manera de augurio decirle que su reinado iba a prosperar ante las invasiones de sus enemigos. Ok, como ya vimos, la parte didáctica era un elemento muy importante de este periodo, así que lo vamos a encontrar por todos lados. Pasando entonces a Mariano Arosemena, hay que analizar otros elementos históricos que son propios de la nación panameña. Por ejemplo, en el año 39, las ferias de Portobelo, que como sabemos Portobelo era un sitio muy importante para el movimiento económico de tierra firme, se termina, se cancela debido a problemas económicos en la corona y en otros lados. Entonces, en el año 1739, esas ferias se suspenden, se cancelan. Luego, más adelante, en el 51, se suprime la Real Audiencia de Panamá, es decir, el control de esta tierra que actualmente es nuestra. Se suprime, se elimina esa estructura organizacional y esta tierra pasa a estar bajo jurisdicción de Lima. O sea, se elimina, por así decirlo, un gobierno local para quedar sujetos a un gobierno, digamos, más regional. En 1794 nace entonces nuestro poeta Mariano Arosemena y él tiene un hijo que nace en 1817, don Justo Arosemena, una de las personas
a veces me cuesta describir a don Justo Arosemena. Seguramente más adelante ustedes me van a ayudar a describirlo. Pero es alguien que representa tanto nuestra panameñidad, por decirlo de alguna manera. Él forjó nuestra nación y nuestra identidad y por siempre será recordado de esta manera. En el 21 viene entonces la independencia de Panamá de España. En el año 26 se celebra el Congreso de Panamá. Recordemos que el Congreso de Panamá del año 1826 era la intención bolivariana de crear una super mega nación de todas las naciones americanas, unirnos. Ese era el sueño de Bolívar y se celebró ese congreso en Panamá en el año 1826 y no obtuvo resultados positivos. Mariano Arosemena muere en Lima, Perú, en 1868. La importancia de él o su también tiene que ver mucho por su participación en los diferentes diarios que existieron. Él es una de las personas, junto con otros, que impulsaron la creación de una imprenta en nuestro país y el lanzamiento del primer diario, que fue la Miscelánea del Istmo de Panamá, en donde escribía a menudo. Esta Miscelánea del Istmo de Panamá nace en 1820, un año antes de nuestra independencia, y allí Mariano de Arosemena escribía sobre esa necesidad de ser libres e independientes. Imagínense, un año antes de nuestra independencia. Él colaboró también en muchos otros sitios, en muchos otros diarios, como la Miscelánea Libre Independiente, en el Gran Círculo. Fue jefe redactor de La Estrella de Panamá, corresponsal del Correo Peruano y el Comercio de Lima mientras estuvo viviendo allá hasta su muerte. Ok. Y por último, vamos a hablar entonces de Manuel María Ayala Oramas. Creo que está bien pronunciado, Oramas o Oramas. Creo que es Oramas. Nace en Panamá en 1785 y muere en Guatemala en 1824. Él fue secretario del Cabildo de Panamá un año antes de nuestra independencia y es una de esas personas que firmaron el Acta de Independencia, esa acta que usualmente veíamos en escuela, que tiene un montón de firmas abajo que a veces no entendemos ni quiénes estaban allí. Pues Manuel María Ayala, ahora más como periodista, como escritor, como poeta, como representante del poder público, fue uno de esos firmantes de nuestra acta de independencia. Luego de esta firma de la independencia, él es enviado en una misión diplomática a Guatemala, donde muere en 1824. Para nuestro debate de esta noche, bueno, antes de hablar del debate, yo quiero resaltar este verso de Manuel María Ayala Oramas. El hombre ya recibe el brillo y la grandeza que la naturaleza le dio con majestad. La patria ya revive. Cantad, americanos, que mueran los tiranos, viva la libertad. El lenguaje está tal cual se escribía en ese tiempo y es una maravillosa representación de las ideas independentistas de la corona española en el año 1821. Nuestro debate de esta noche tiene tres partes. Primero, vamos a abrir el micrófono para que si usted desea puede compartir un poema o fragmento de su preferencia de estos tres personajes, de cualquiera de los tres. Y me gustaría escuchar qué diferencias le hace sentir la lectura de esta poesía neoclásica versus la poesía barroca que estudiamos la semana pasada, ¿ok? En sus palabras, en su forma de entender, me gustaría que nos hablaran de algunas de esas diferencias, ¿no? Sobre todo de las que haya en la lectura. En la segunda parte del debate quiero preguntarles si ustedes han publicado sus ideas, entrevistas o poemas en un periódico local de su experiencia, ¿no? Y cómo podemos hacer hoy para que nuestros poemas lleguen a más personas. Y por último, vamos a hablar de Mariano Arosemena y de Manuel María Ayala Oramas. Yo les quiero preguntar cómo esa poesía de ellos, de tanta independencia, de tanta libertad, ayudó a forjar nuestra
nacionalidad. Si alguno de ustedes tiene algún otro punto que haya encontrado importante, tanto de la historia como de la poesía, que le gustaría incluir en nuestro debate, con mucho gusto también, durante sus intervenciones pueden hacerlo. Le doy la bienvenida a los que se nos unieron durante la presentación. Creo que por ahí está Stephanie, Blanca, Lili, Ana Isabel y Eric. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro debate con la primera pregunta y donde le permitimos compartir un poema de su preferencia o un extracto y que nos cuente qué diferencias encuentran ustedes entre la poesía de esta semana con la poesía de la semana pasada. ¿A quién le gustaría comenzar? A Julie. Excelente, Julie, te escuchamos. Bueno, ya que nadie pues va a leer todavía el verso, pues me gustaría establecer pues algunas de las diferencias que mencionabas con la poesía barroca y la poesía pues del momento neoclásico. Lo que yo pude visualizar fue que había una gran curiosidad literaria, como una rareza pues de la América española de la época y donde se catalogaban pues de interesantes y se pretendió sacar de lo que era el anonimato o del olvido a Víctor de la Guardia y Ayala. Me pareció importante porque contiene versos cincelados con arte, con pensamientos y un clasicismo propio pues del siglo XVII, que lo caracterizaba más que nada pues el mal gusto y el pedantismo que el autor pues catalogaba como pasada y presuntuosa a la vez. Y pues se hace también conocer de él mismo pues otro escrito que es la Reconquista de Granada, y me pareció pues muy importante que no está en nuestro país, sino que reposa en España este archivo. Y ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Lili, perdón, Julie, por tu intervención. Sí, el lenguaje anterior del barroco era de verdad que cuesta leerlo. Sin embargo, hay poetas que todavía escriben utilizando esta técnica, por llamarla de alguna manera, esta corriente. Eh, he leído a muchos poetas criticando esa forma de escribir del pasado, eh, porque está presente en varios escritores de nuestro momento. Eh, Has dicho que se ve como pedante, se ve como, como fuerte y onerosa esta poesía, y es así, ese es el tono Algo que, presuntuosa. algo Ujú. presuntuosa, sí, presuntuosa, está llena y cargada de tantas cosas que el mensaje se pierde, y eso es algo interesante de la, de la poesía, que nosotros como poetas tenemos lo que hacemos al escribir poesía es la transformación de algo que nace en lo poético, de un sentimiento que nace en lo poético, lo transformamos en poema. Pero si a ese poema lo recargamos de tanta palabra, de tanta cosa, ese sentimiento se pierde. Al lector no va a tener manera de extraer ese sentimiento de allí, porque el mismo idioma, que es el recurso de donde se sustenta lo sustenta el escrito, la poesía, se lo priva de encontrarlo, porque es muy compleja. Entonces, gracias Julie por tu intervención. No sé si a alguien más le gustaría continuar. Bueno, Pueden me compartir un gustaría, poema. Ajá. me gustaría acotar que me parece que en lo que leí, cada periodo tiene su encanto. Obviamente hemos llegado a un periodo evolutivo de la poesía y que lo vemos los que estamos en esta época con diferentes ojos, pero al analizarlo eh, me doy cuenta que cada periodo tiene un fundamento y un encanto. Esa es mi manera de verlo. Gracias, Julie. Yo tampoco hablo negativamente de la poesía del barroco, eh, porque tal cual lo dices, en su momento tuvo una importancia. Y si la obra llegó hasta ser impresa, hasta ser conocida, estamos hablando de que eran publicaciones que le interesaban a estas personas. Entonces yo, no, como técnica, no la utilizo,
no puedo decirte si me gusta o si no. Para mí, yo creo que todo es valioso, pero la crítica de nuestro momento actual le da muy duro a la poesía, a la poesía del barroco. Pero esta que estamos ahora, la del neoclásico, nos da nuevos aires. Me gustaría, no sé si a alguien más le gustaría hablar de esos nuevos aires que nos trae la poesía. Adelante, Liz, te escuchamos. Hola, buenas noches. Eh, Buenas lo- noches. en cuanto a la diferencia de el uso del lenguaje entre los periodos, ¿Mm? eh, ta- vale aclarar que en el barroco la poesía, la literatura tampoco iba dirigida hacia las masas o no estaba diseñada para que todo el mundo la comprendiera y la entendiera. Que es tal vez diferencia que ya se empieza a notar una diferencia en el neoclásico, que tú necesitas que las masas las entiendas porque necesitas ese movimiento de masas para lo que tú quieres lograr. Entonces, en el barroco está ese sentimiento todavía de confusión, como, ok, no somos españoles, pero ¿qué somos? Y ya para el neoclásico ya era, no somos españoles, somos Panamá o somos esto o somos esto otro. O sea, ya había una definición más clara de lo que queríamos ser. Gracias. Gracias, Liz. Mira que has dicho algo muy importante, el público al cual estaba dirigido la poesía. Y bueno, recordar también las ideas de la ilustración. Yo sí recuerdo que en la escuela, en la escuela me dijeron, en algún punto me dijeron, no, que la independencia de Panamá de España fue impulsada por las ideas de la ilustración, pero se quedó como allí. Ahora vemos que las ideas de la ilustración influyeron en estos escritores y poetas que, si vemos, eran gente que publicaba en los diarios. Y eso tiene que ver con la parte número dos de nuestra discusión de esta noche. Pero era gente que estaba emitiendo un mensaje en un lenguaje, tal cual has dicho, que sea entendible por el pueblo. Stephanie, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, quería opinar respecto a cómo se ve ese cambio que pasa del barroco, de algo que es tan apegado a, a la especificidad de las palabras y el idioma, explicando sentimientos de una forma bastante compleja, a querer expresar y dar a conocer eh, de forma sencilla el razonamiento para cuantos puedan escuchar o leer aquella poesía. Entonces, es tremendo ese cambio y es allí donde las personas quedan con esa opinión que mencionabas de darle una crítica tan negativa al, al otro, ese otro periodo de la poesía, porque al no ser comprensible, como mencionaba la joven al principio, resultaría algo pretencioso, pero realmente la belleza que esconden o que han dejado plasmada cada una de estas épocas, no se puede simplemente hacer que se descarte su contenido por el hecho de si no es del agrado por la gran cantidad de decoración con palabras o por si tiene menos palabras. Excelente, Stephanie. Muchas Gracias. gracias por su intervención. Sí, tiene un valor propio que es parte de su tiempo, ¿no? A veces ese valor cuesta entenderlo en nuestro tiempo, pero lo tiene y hay que tratar de entenderlo con la óptica del tiempo en que fue escrita. Melitón, ¿le gustaría intervenir? Y un comentario ahí breve. Sí, sí, claro.
Bueno, de José Víctor de la Guardia de Ayala, leí los primeros versos de su obra, ¿no? No lo terminé todo por las letras muy chicas, me estaba molestando la vista, pero fue un trabajo muy profundo que hizo el señor, ¿no? Y como tú mencionaste, comparado con esas epopeyas casi narrando historias, ¿no? Me pareció un trabajo interesante que hice. De las poesías de estos tres autores me sorprendió. No lo había visto, en verdad, cómo usaban la I latina en vez de la Y. Ajá. Me llamó la atención, ¿no? Y otra cosa también que sus poesías, con todas estas gestas que se hablaba de independencia, ellos hablaban de América, americanos. Ujú. Y me recordó a Borges que la semana pasada se estaban celebrando que en una entrevista él decía no existe eso de latinoamericanos, iberoamericanos. Y me gustó que desde ya esa poesía ya hablaba era de americanos, eso éramos nosotros. Como que en un momento nos quitaron, ahora dicen Ujú. americanos son los Estados Unidos. Yo me acuerdo con un profesor mío que tuve que hacer un trabajo, era de que haciendo negocio con Estados Unidos. Yo le dije, cuando vas a un lugar no digas allá en América, yo soy americano, porque América es de allá arriba hasta Argentina, y se echó a reír y que oye, tienes razón. Y me llamó la atención que la poesía esta ya nos refería a nosotros americanos, no nos hacía separación de iberoamericanos, latinoamericanos, como hoy día lo han hecho. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Melitón. Y eso prueba ese cambio en el lenguaje, prueba una evolución en nuestra propia concepción como americanos. Y es verdad, aquí en Panamá tú no escuchas a nadie diciendo yo soy americano. Nadie te dice yo soy, ¿de dónde tú eres? Soy americano. No, eso no existe, pero sin embargo así es y así nació esa concepción. Si alguno tiene un extracto o un poema que le gustaría compartir de este periodo, también con mucho gusto está abierto el micrófono si desea hacerlo de forma individual, no tiene que dar opinión, solo compartirlo si desea y si se anima. Lili, Sí, sí, adelante. claro, claro, de Manuel María Ayala ahora más. Ajá. Viva el Istmo de Panamá. Solamente voy a declamar dos. Cantad americanos, la dulce, dulce canción, en honor a la patria y su emancipación. La nación española, que en agravio del cielo, señora de este suelo, 3 siglos se llamó, desamparada y sola, sin indias ni riqueza, dobló al fin la cabeza y América se alzó. Ya. Yo veo que hay un patriotismo impresionante en cada uno de estos poemas. Hace en este momento imaginar esas vivencias que existían. Y hay una clara diferencia en los dos periodos, ¿vale? En el barroco es tan abrumador, bueno, es su época, ¿no? Todo opulencia, y para escribírselo allá, a la madre patria, a España, pero acá en este periodo es puro sentimiento americano, es fulgor, es verse uno, reflejar uno los sentimientos de aquí, de nuestra tierra, de nuestro terruño. Yo lo veo así. Muchas gracias, Lili, por compartirnos ese poema. Héctor, tienes mano alzada, te damos el espacio. Así, bueno, quiero decir en comparación con los dos periodos que sí se nota obviamente una diferencia tanto de temas, en el lenguaje usado, obviamente el neoclásico es menos cargado, aunque siento que tal vez por cómo está escrito cuando cambiar las I por las Y por I latina, en vez de decir no, a veces diciendo cosas así, que igual es complicado para leer en el tiempo actual, pero en sí se nota que está menos cargado de palabras, pues. Y en los temas, yo sí sentí que en el barroco sí había sí había cierto espíritu de, tal vez no de unidad, pero sí, sí de reconocer que en Panamá estaba pasando algo, pues, que no era simplemente que era una tierra de paso, que estaba puesta aquí. Yo siento que por lo menos en el canto a Dariel, ahí
o sea, nos narran una historia desde otro punto de vista, que a mí me asombró que existiera un texto de ese tipo. O sea, sí había cierto espíritu de reconocer que en Panamá pasaban cosas, pues que no era simplemente una tierra donde la gente venía, hacía negocios y se iba. Pero aquí es pues, obvio que, o sea, hay un espíritu en sí por Panamá, pues ya, ya es una tierra que todos estos temas hablan de libertad, hablan de exaltar a Panamá que está luchando, que luchó y que se separó de España y eso. Hay una parte que se me hizo muy interesante cuando leí aquí a Mariano Rosemena, que incluso, esto es antes de lo que serían las luchas independentistas para separarnos de Colombia, pero incluso hace una mención de que si en algún momento el propio Istmo se hace independiente, o sea, él está incluso señalando, a pesar de que hay una parte del inicio que le exalta primero como que el Istmo, el que ni siquiera Colombia había visto tan valiente empresa, la misma lucha del Istmo en sí, y después habla de que si en algún momento el Istmo se hace independiente va a ser más glorioso y eso. Incluso eso fue antes de, tal vez del periodo, pues tal vez él veía algo más, pues un sentimiento aquí de Panamá por sí mismo de Panamá, pues aparte de ser simplemente un pedazo que se iba a unir que terminó unido a Colombia, pues se me hizo muy interesante. Gracias, Víctor, por esos comentarios sobre el nacimiento de nuestra identidad nacional. Eric, tienes la mano alzada, podemos escucharte. Bienvenido. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, Mariano Rosemena, padre de Justo Rosemena, el nombre de la editorial creo que del Ministerio de Cultura se llama así, Editorial Mariano Rosemena, no sé si todavía se llama así, fundador de de un periódico y tal. Hay un poema que me llama la atención, bueno, un verso que me llama la atención, 15 años después de la independencia, 1836, ya mirando hacia aquella gesta independentista de toda América, porque hay que decir que no fuimos nosotros, fue todo un montón de países. Y me da la curiosidad porque vienen 200 años, en 2 meses, se cumplen 200 años de esta gesta y ciento y pico de estos poemas que fueron escritos después. Pero me da curiosidad estas líneas que 200 años duele un poquito leerlas porque dice así: el despotismo arrogante, dañoso al istmo y chocante desaparece. Y el imperio de las leyes contra el querer de los reyes aparece. O sea, causa un poquito de, no sé de qué, porque han pasado 200 años y estamos creo que mucho peor que aquella vez. Pero bueno, así son las cosas. Gracias, Eric, por tu reflexión sobre este momento histórico. Yo creo que ningún movimiento nace así, espontáneamente. Siempre está influido y siempre tiene influencias de otro lado. Tiene, por ejemplo, ya vimos las ideas de la ilustración y esto nos lleva también a la Revolución Francesa y a muchas otras causas que estas ideas inspiraron. El dominio de la razón, el dominio de la libertad, esas preocupaciones que abundaban en la mente de nuestros pensadores, de nuestros escritores, de nuestros periodistas, de la gente que tiene una posición de acercarse a las masas o a un grupo de gente, provocan estos cambios. Esto me lleva a la pregunta número 2 de nuestro debate. Más que una pregunta, me gustaría escuchar sus experiencias. ¿Han ustedes publicado sus ideas, entrevistas o poemas en un periódico local? Lo pregunto directamente al periódico y también de forma abierta. ¿Cómo podemos hacer hoy nosotros para que los poemas lleguen a más personas? ¿A quién le gustaría comenzar nuestra conversación sobre ese acercamiento que hace el poeta con la sociedad? Lo pueden hacer desde el punto de vista nuestro actualmente o de la forma como se veía en Mariano Arosemena y en los otros que publicaron cerca de la independencia de Panamá de España. ¿A quién le gustaría comenzar?
publicado nuestras obras, tú dices. Ajá. ¿A usted le han hecho alguna entrevista? ¿Ha salido en el periódico? ¿Tiene, Bueno, sí, cuando yo publiqué mi primer libro en el 2015, La Estrella de Panamá me llamó para una entrevista. Yo fui a las instalaciones de ellos y Rosalina Orocú, que es muy reconocida, ella me hizo una entrevista que salió en el periódico, ¿no? Haciéndome preguntas sobre mi obra y temas ahí que estuvo preguntando. Y también en la prensa, unos días después también me salió otra publicación de mi primer libro. Y ya después, con los años de allá acá, como se le había mencionado en algunos talleres anteriores, La Estrella de Panamá me ha publicado como 4 poemas. Ellos siempre tienen un espacio abierto para publicar cuentos y poemas a las personas que se le acercan. Así que voy a averiguar porque no sé si continúan, pero sí lo hacen. Y también el año pasado una revista Middle Atlantic Review estuvo solicitando que le mandaran poemas de la pandemia. Era de todos los países aquí. Voy a usar el término como dicen ahí, poemas de países americanos. Y yo mandé 2 poemas y lo publicaron en la revista, ¿no? Habían de autores de Costa Rica, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de varios países nuestros. Ajá. Eso es lo que me han publicado. Melitón, y cuando ellos le hacen estas entrevistas, ¿le hacen algún tipo de preguntas generales sobre su pensamiento, sobre sus ideas, sobre la situación actual del país, sobre lo que usted piensa sobre la vida, sobre lo que usted piensa sobre cosas generales, además de poesía? ¿Recuerda usted alguna de estas preguntas? Y yo, déjame tirar 6 años para atrás que tanto me preguntaron, no recuerdo todo, pero sí empezaron, o sea, una de las curiosidades era que hacía un contador escribiendo poesía, porque Ajá. hasta una señora pensó de que, ¿será que los poemas son de números? Y hay un poema que habla de algebraica nostalgia, ¿no? Y ya pensaban de que ahí estaba algebraica, ya tienen los números, ¿no? Ujú. Pero no era así, porque la gente piensa que los escritores son profesores de español, Ajá. los que estudian filosofía y español, y ese es un error. Los Correcto. escritores pueden ser cualquier profesión. Hay abogados, hay Rosa María Britton, ahí está el ejemplo que ella era médica, ¿no? Ujú. Entonces, esas fueron las preguntas que me hicieron, cómo me inicié, por qué la poesía. Eh, Creo que sí, en un momento por uno de los poemas que hablaba del queso de la rata, donde yo en verdad le doy duro a los diputados con ese poema, estuvieron preguntando algunas cosas políticas, ¿no? ¿Qué Cosas opinaba y políticas. esas cosas? Ok. Y Pero eso fue allí era donde quería llegar, Melitón. Quizás algunos de ustedes se pregunten la importancia de esto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sucede que en los diferentes episodios donde han existido cambios en la historia, siempre existe este proceso influenciador inicial. Siempre existe esta difusión de las ideas por medio de los diarios, por medio de las revistas o cualquier medio que esté disponible. Y esa es la importancia, porque cuando usted lee una entrevista a un poeta actual que esté publicada en Internet, allí no solo se habla de poesía. A los poetas les preguntan qué piensan sobre el estado, la cultura en el país, qué piensan sobre el rumbo de nuestra nación, entre otras cosas, y entonces allí nacen y se diseminan las ideas y llegan a las personas. Esa es la importancia de la publicación de las ideas, tanto de los escritores, de los filósofos, de los poetas, en los diarios. Sí tienen un impacto. Robert, te abro el micrófono para que nos compartas tus ideas. Buenas, buenas. Adelante, Robert. Ok, ¿cómo están todos? Un momentito. Buenas Sí, noches, Robert. buenas noches. Desde mi punto de vista, a mí me ha tocado participar en repetidas ocasiones en lo que son periódicos aquí y revistas fuera de Panamá. Yo pienso que en el caso de Mariano Arosemena, como trabajaba en un periódico, en muchas ocasiones los poetas nos podemos convertir como en escribanos, como en historiadores, de una forma u otra, porque en esta época ellos eran observadores de los movimientos coloniales, de las entradas y salidas como Panamá, como por la posición geográfica que tiene el país.
El padre de él también ya desde tiempos remotos estaba inspirado en una independencia, Pablo Arosemena. Después llegó él, que fundó la imprenta y ayudó por medio de la imprenta y medio del periódico a transmitir las ideas y a poder lograr esa independencia de Panamá de España. Y a la vez escribía poesía. O sea que era algo muy parecido a lo que pasaba también con Gaspar Octavio Hernández, que ya es otro poeta de años atrás, ya de otra época, que era periodista y también era poeta. Ocurre que muchas veces es muy poco lo que los poetas se involucran en la política o en momentos históricos, pero cuando se involucran, parece que si la unión hace la fuerza, logran su objetivo. Es algo que no hacemos hoy en día. Los escritores no se involucran en los temas actuales que ocurren en la sociedad. Como dije, me ha tocado que en entrevistas me pregunten eso. Oye, ¿tú estás interesado en la política en algún momento? O sea, obviamente no puedo decir que sí, ni puedo decir que no, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Y me ha tocado publicar en lo que es La Estrella, en la prensa, lo que es periódicos locales. En una oportunidad me publicaron un ensayo, que es otra de las facetas mías, en El Venezolano de Panamá, que creo que ese periódico ya no está, existe. Y también como ensayista también en la revista Lotería. Son experiencias locales. Y hace poco en la revista de la Asamblea, que estoy escribiéndole al editor, pues no sé qué pasó, si todavía sigue la revista o no, porque lleva pocas ediciones, que también es una oportunidad para que los poetas den a conocer su arte, algo que no ocurre con mucha frecuencia. Como que los escritores no se involucran tanto, especialmente la poesía no se involucra tanto como debe involucrarse. Y son pocos los poetas en la actualidad cuyos temas son este estilo que trata de plasmar una historia. Creo que hoy en día un poeta que escribe poesía barroca en Panamá o similar es Javier Alvarado, que es un poeta bastante joven, y el estilo de poesía de él es muy similar a este estilo de poesía que se escribía en la época, donde se buscaba narrar los hechos de una manera diferente. Son pocos los poetas que se atreven a hacer eso y eso es admirable en estos personajes. Yo personalmente tengo una especial admiración por Justo Arosemena, obviamente. ¿Quién es Justo Arosemena? Tengo los tomos que salieron especiales y eso es para mí, wow, eso fue un regalazo que me llegó, ¿no? Porque la familia Arosemena tiene como un estirpe que siempre se preocupó por lo que son la época, por la nacionalidad del panameño, por la independencia, por tener nuestra propia costumbre, nuestra propia tradición, nuestro propio sentir, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, me parece. Ya no son muchos los que se involucran como en esa época. Y eso es lo que hace especial a este tipo de poetas, a este tipo de escritores, que no solamente escribían poesía, sino que se involucraban más allá de la poesía, desde mi punto de vista. Robert, muchas gracias por esa valiosa intervención. Has tocado un tema sobre la intervención del poeta en la sociedad. Nosotros en estas reuniones hemos discutido en varias ocasiones de diferentes ángulos, desde el punto de vista de la política y otros, ¿no? Usualmente no hay consenso porque en el pasado tampoco ha existido ese consenso sobre si sí o sobre si no. Pero por eso siempre traigo el tema a colación, porque los cambios no van a ocurrir solos. Y si como poetas estamos percibiendo en nuestras sociedades una necesidad de algo, si no intervenimos de forma con nuestras ideas, diseminando nuestras ideas, o eso, o aquello que estamos viendo, si no lo hacemos llegar para que el otro lo vea, esos cambios no ocurren. Y por eso me interesaba esta pregunta y muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Yo creo que Blanca quería decirnos algo. Blanca, por favor, le escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, en realidad tomando en cuenta la temática, mi poesía no va dirigida ni tiene aires de patriotismo, creo que sí es cierto, nos falta poniendo como nuestra mirada en estos temas, que nos debe ser o sea, debemos en algún momento poner la vista en ellos, ¿no? Entonces, quería participar porque mencionaba si nos habían publicado. Tuve la oportunidad de que me publicaron, en realidad fue gracias al poeta Melitón, que
fue quien hizo como el acercamiento con el editor precisamente de la revista de Panamá Liberado, que es la revista de la Asamblea. Creo que fue la segunda edición de la revista cuando me dedicaron alrededor de, dentro de más o menos alrededor de 7 páginas, pero iba más dirigido a, podríamos llamarle, a dar a conocer al escritor. En este caso, me dedicaron la sección de poesía. La temática en la revista era diversa, pero no había como tal, como en el caso Melitón, que le hicieron una entrevista, acá no, solamente era para dar a conocer al escritor, en este caso, en la sección de poesía. Era lo que quería aportar en cuanto a esto, porque en realidad, como les dije, no he puesto la mirada en los temas políticos para tratarlos en lo que escribo. Muchísimas gracias, Blanca. No, sí, seguramente más adelante alguna sensibilidad toque algo por allí y nos inclinemos, me incluyo en el tema nacional y los asuntos de nuestro país como grupo, ¿no? Como entidad. Héctor, creo que tenía las manos arriba, no sé si deseabas aportar algo. Sí, bueno, Sí. relacionado al Ajá. tema viejo, sí, también, como dijo el compañero Robert, yo también, lo que pasa es que yo no sabía no sabría, o bueno, no creo que sea correcto clasificar tal vez al poeta Javier Alvarado como que su poesía es barroca, pues porque el barroco también era correspondiente a una época, tenía cierto tipo de sentimiento, pero o sea, curiosamente, cuando yo me puse a ver la comparación, yo también pensé que, bueno, el tipo de poesía que él hace se parece bastante a este estilo de poesía. Y lo más interesante es que también he escuchado bastante comentario de la gente respecto a su poesía, lo mismo que se dice el barroco, que a veces dicen de que no la entienden, que es muy larga, que está muy cargada, pero no, o sea, yo en lo personal yo pienso que él escribe con cierta intención y tal vez no destinado a cierto público, pero es algo correspondiente al tema o el estilo que uno le gusta. Pues en ese tiempo, la gente del tiempo barroco, todo era el tiempo en que la gente escribía así, pues, y eso es lo que se esperaba, pues. Entonces, tal vez no es correcto como decir que una poesía esté mala o esté bien hecha, pues siempre hay abusos o siempre hay intenciones diferentes en todos los estilos de poesía, pues. Bueno, para fortuna de nosotros, la poesía de Javier Alvarado Sí, la es grandiosa vamos también. a estar tratando. Hay un día que está dedicado a él específicamente. Vamos a tener la oportunidad de todos estudiarlo una semana y ojalá el poeta se anime a acompañarnos el día de la reunión. Solo como comentario, como poetas siempre nacemos en una generación o nos inspiramos en alguna de ellas, en alguna de esas corrientes, mientras buscamos nuestra voz. Hay algunos poetas que toman esas ideas de las corrientes, las personalizan y las llevan a su propia voz individual y crean su propio estilo y se dedican a ese estilo el resto de de sus producciones. Hay poetas, en cambio, que no les, cuando alcanzan un estilo, lo desechan y se dedican a otro y así van buscando de estilo en estilo y no desarrollan una manera muy particular de escribir. Pero gracias, Héctor, por tu intervención. Bien, no sé si alguien más desea dar su opinión sobre la labor de los poetas en los medios locales. Si no, podemos pasar entonces a la última pregunta de nuestro debate. ¿Cómo ayudó la poesía de Mariano Rosemena y de Manuel María Ayala Oramas a formar nuestra nacionalidad? Seguramente ya hemos hablado de algunos aspectos de esos, pero me gustaría, si desean, pueden hasta compartir los poemas de ellos, donde se abarca la nacionalidad. Recordemos que la exaltación de las ideas independentistas es una característica muy particular de nuestro periodo neoclásico de poesía y es allí donde viene a surgir todo esto de la emoción de las naciones recién formadas de forma legal, constituidas por sí mismas e independientes. ¿A quién le gustaría comenzar esta intervención? Ana Isabel,
Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos. Realmente he disfrutado mucho esta velada y la velada pasada. Y pues hasta ahora me motivo a expresar mis opiniones. Realmente me siento como una hormiga dentro de todos ustedes. Yo soy investigadora, estudio lo que es el discurso y pues mi tesis doctoral tiene que ver mucho con producción narrativa. De todo tipo, cuento, novela, teatro, poesía, pero la producción narrativa de escritores descendientes de chinos en Panamá. Y realmente me ha fortalecido mucho la lectura de estos poemas que narran nuestra historia, más que nada. Y he encontrado en Mariano Arosemena, digamos, un emblema patrio tremendo, no solamente en su poesía, sino también en apuntamientos históricos que él allí pues narra la realidad tan cruda que vivía Panamá en ese momento en que estábamos anexados y que él veía realmente que la única salida posible a esa cruda realidad de la que nosotros vivíamos era separándonos de España. Y me encanta este poema, 28 de noviembre, canten las ninfas ismeñas, jubilosas y risueñas al destino. Canten reunidas en coro al himno dulce y sonoro granadino. Plegue al cielo que no ceses en alejar al país 1000 veces del desorden. Que la empresa peregrina de la Unión Interamericana selle el orden. O sea, más que nada, estos dos versos tienen que ver con, uno, nos separamos de Granada, de la Gran Colombia. Otro, esta Unión Interamericana habla entonces de Estados Unidos, de Norteamérica. Inmediatamente quedamos anexados, ¿verdad? Como la empresa que buscará de alguna manera sacarnos a nosotros de ese marasmo económico, social, político, incluso decía filosófico, porque España llenó el panameño de tantos holgorios, de tantas fiestas. Habían más de 100 días de fiestas en el año y todo era simplemente para crear ese marasmo y para que no se sublevara ese pensamiento de libertad. Y también me ha ayudado mucho el estudio de la poesía en épocas, en periodos, porque cada uno de ellos aporta a nuestra nacionalidad y a nuestro conocimiento de la historia, y pues hay mucho más que aprender realmente. Y gracias a ustedes por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Ana Isabel, muchas gracias por su intervención. Fíjese que nosotros siempre hablamos del punto de vista poético, amarramos algunos temas, usualmente el histórico, pero la visión que usted ofrece desde el punto de vista del área, de la parte de investigación, del contexto de vista filosófico, es interesante. Es contextual de esto que estamos hablando en esta noche y es importante porque tiene mucho que ver con el pensamiento de las personas y las formas que se estaban utilizando para controlar ese pensamiento. Yo soy del parecer, y siempre lo he sido en estas reuniones, de permitirnos todo ese tipo de conocimientos cruzados que vengan desde otras disciplinas, porque creo que si el poeta antes de decir algo a la gente, el poeta tiene que encontrar ese algo que quiere decir. Y ese algo proviene de la lectura, proviene del conocimiento de la historia, proviene de escuchar a otras personas con experiencias, así como usted, así como hemos escuchado a Robert esta noche también. Ese conocimiento que se divulga y que se esparce nos permite a todos nosotros forjar ese pensamiento crítico
que se necesita para desarrollar una conciencia de país. Así que muchísimas gracias, Ana Isabel, por estar acá esta noche. Seguramente tendremos muchísimo más que discutir en las reuniones posteriores a esta desde el punto de vista de investigación en la historia. Así que gracias, Ana, por estar acá. ¿A alguien más le gustaría compartirnos sus ideas sobre cómo ayudó la poesía de Mariano Arosemena o de Manuel María Ayala Oramas a forjar nuestra nacionalidad? Julie, te escuchamos. Adelante. Bueno, yo pienso que sí, estoy muy de acuerdo también con la doctora Morales, en que fue una época en que hubo mucha influencia y sobre todo pues del medio ambiente que se vivía en Panamá y sobre todo el sentimiento patriótico del tiempo que imperaba pues en aquella época. Y lo podemos ver en la época barroca y en el neoclásico también, porque todo giraba alrededor pues de ese sentimiento patriótico y de la política que se estaba generando en ese momento. Y creo que hasta el momento ha sido un aporte enorme para todos este aprendizaje y por lo tanto pues te doy las gracias por todos los conocimientos que nos estás abriendo para todos y para el entendimiento de la poesía en Panamá. Gracias, Julie. El conocimiento proviene de todos aquí, tal cual se ha demostrado una vez más esta noche, así que es un trabajo de todos nosotros y para todos nosotros. Gracias por tus palabras. ¿Alguien más le gustaría comentar sobre la poesía de Arosemena o de Ayala Oramas? Aló, pues. Sí, adelante, Milton. Bueno, yo nada más agregar brevemente, sobre todo Mariano Arosemena y Manuel María Ayala, ¿no? Ellos vivían, con su poesía vivían el momento, ¿no? Separatista, que incluso ellos dos participaron de la firma, ¿no? Del mismo acta de independencia, ¿no? Y creo que ellos abrieron la puerta para lo que venía después, poesías como Patria y Al Cerro Ancón, porque sus poesías venían con ese furor, ¿no? Patriótico, ¿no? Y como dijo Robert por ahí, no solo eran poetas, todos estaban metidos en la política, a tal extremo que creo que en la biografía de José Víctor de la Guardia Ayala se menciona que un nieto de él llegó a ser presidente de Costa Rica y otra nieta esposa de un presidente, o sea, hasta dónde trascendió ese caminar de él en la política. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Melitón. Yo también leí sobre eso, que existe un legado en Costa Rica muy importante sobre los hombros de este poeta. Yo creo que esta noche hemos abordado diferentes temas y Melitón dijo algo muy interesante. Melitón dijo que abrieron la puerta. Cuando yo escucho esas cosas me quedo pensando en mi tiempo actual, porque yo trato siempre de que lo que nosotros aprendamos sea llevado a nuestro tiempo para ver qué se puede extraer de allí. Fíjense que si estos hombres abrieron la puerta para independizar Panamá de España, independientemente de todo lo que haya ocurrido después, eh, imagínense qué puertas tenemos nosotros que abrir en, en nuestro tiempo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como poetas, como escritores o como pensadores, investigadores desde nuestro bastión, desde nuestro punto de vista? Pensar en esas puertas que tenemos nosotros que abrir, que tenemos que trabajar para abrir para las personas que seguirán después de nosotros. Quizá ninguno de ellos escribió con la idea de ver a Panamá independizada en su tiempo de vida, porque eso es otra cosa, que este tipo de cambios o de logros no se hacen de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, requiere movimiento de ideas, requiere discusión con argumento, requiere investigación y aprendizaje, requiere despertar a las personas en sus intereses. Entonces, la poesía es para nosotros ese mecanismo. Es tarea de nosotros hallar las maneras, las formas de llegar a estas personas. Y siempre yo hablo de esto porque si yo publico un poemario
me van a leer las personas que tienen conocimiento en el mundo de la literatura, de la poesía, o si gané un concurso nacional, me van a sacar en el periódico, otras cosas, pero quizá llegue hasta allí. ¿Cómo se hace para que esto se despierte en otras personas? Y ese es el trabajo que yo me he puesto de adaptar o ver qué formatos le gusta a la gente de lectura. Si me dirán, bueno, hay gente que lee mucha literatura que no tiene mucho valor cultural, y eso es cierto, pero la poesía es un descubrimiento, no es algo que se disfruta en el momento que tú lo lees. Pero una vez tú descubres eso que es la poesía, que significa para ti la poesía, no hay manera de echar atrás. Ya estás allí y la poesía te va a envolver. Hay algunos que le envuelve la escritura de la poesía, otros como la señora Lilibet, a quien yo respeto mucho, le gusta declamar, le gusta expresar esa poesía. Y cuando yo escucho a Lilibet declamar poesía, hasta se me eriza, sobre todo cuando declama Supremo Anhelo, que es una de mis poesías favoritas, y pienso que tenemos que mucho nosotros que trabajar para adaptar la poesía a los formatos, a los sitios y a los intereses de las personas de nuestro tiempo, llevar a las personas al conocimiento de la poesía. Por eso es que hago preguntas sobre la publicación en diarios, por eso es que hago preguntas sobre los otros puntos de vista ajenos a la poesía, el punto histórico, el punto filosófico. Y creo que son discusiones que aportan muchísimo valor para nuestro estudio, para nuestro aprendizaje. Quizá algunos de ustedes no se dediquen a escribir poesía y se pregunten cuál será la importancia de estar acá. Eh, yo creo que ese sentimiento algún día le va a surgir. Así que esperemos que estas reuniones les sirvan a ustedes para forjarse de forma crítica, de forma argumentativa, y que empecemos a ver nuestro panorama actual, porque el pasado nos sirve para mejorar lo que tenemos ahora. Y tenemos que hacer y dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese trabajo actual que tenemos. Si ustedes tienen ideas, si ustedes tienen proyectos que han tenido en mente, que no han tenido el chance de desarrollar, tráiganlo al grupo, conversémoslo, veamos cómo lo llevamos a cabo, veamos cómo lo adaptamos para que sea agradable a las demás personas. ¿Alguien desea dar algunos comentarios finales sobre el periodo neoclásico panameño, de algunos de nuestros 3 poemas o de algo que le haya gustado hasta el momento y que crea que es importante para los demás? Yo quiero terminar con un punto, ahora que mencionaste a abrir las puertas. Estos autores que hemos visto los 3, Manuel María Ayala, Mariano Arosemena y José Víctor con su obra de teatro, o sea, estaban en esos momentos de ese independentista, ¿no? Y buscaban era liberarnos, como tú dices, los americanos del yugo español. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Ahí vengo los versos que leyó Eric, que impactan después de 200 años cómo estamos. Y voy a un verso de la canción de Juan Luis Guerra. Me gusta mucho porque él tiene mucha poesía, donde él dice que somos un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Entonces, si en esa época buscábamos separarnos de los españoles, hoy día en manos de quién estamos, nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Entonces, como que hay un rescate que hacernos de las manos donde estamos nosotros. Entonces, yo creo que esa es la puerta que hay que buscar, qué legado vamos a dejar para un futuro, qué vamos a hacer, cómo resolvemos esto. Muchas gracias, Melitón, por su valiosa aportación. Me quedé pensando eso que usted dijo de Juan Luis Guerra, y es cierto, tiene bastante poesía. La he pensado. Me he sentado a leer, sus canciones, a escucharlas, y encuentro poesía allí y es bastante crítica, ¿no? Bastante reflexiva. Si antes
teníamos un rey a quien rendir pleitesía. Ahora quizás no tengamos ese rey, pero tenemos contratos, tenemos negocios. Y allí está, esa es la forma como nuestro país es tratado. Está siendo vendido en este momento por personas que están a cargo y son nuevas formas de control. Así que gracias, Melitón, por esa intervención. Ana Isabel, le escuchamos. Con respecto a algo que tú mencionaste acerca de, por ejemplo, hacer una indagación de, por ejemplo, cuál es el tipo de poesía que a las personas les gusta. Yo siento que el poeta escribe desde su propia creación, desde su propia filosofía, desde su propio pensamiento y sentimiento, desde sus propias experiencias. Claro que sí, este conocimiento puede estar inundado de conocimiento histórico, conocimiento científico, político y de tantas cosas que le han pasado, y puede ser una mezcla de todo eso. Pero siento que no, que como escritora de poesía no puedo sentarme a escribir una poesía pensando en voy a escribir algo que le guste al público. Tengo que escribir algo que me salga a mí misma, que me diga algo a mí misma o que diga algo de mí. No porque le guste o es el estilo que le gusta a la gente o es el estilo que más se está leyendo. Para mí poesía es eso, la poesía soy yo. Y si yo no puedo verme en lo que yo escribo, entonces eso no me sirve de nada. Muchas gracias, Ana Isabel. Tiene toda la razón, es lo que dice Robert, lo que dijo Robert antes, que no todos los poetas se involucran en esos temas porque no nacen de esos temas. Cuando analizamos la poesía panameña, sobre todo la actual, lo que las personas están escribiendo, y analizamos la vida de los poetas, nos damos cuenta que los poetas, su poesía es un reflejo de sus vidas, de su pensamiento. Por ejemplo, analicemos la poesía de Ela Urriola, la que vamos a estudiar mucho más adelante. Ella es filósofa, es profesora de español, y su poesía tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, con la forma involucra muchos elementos filosóficos, mucha evaluación crítica de nuestra sociedad actual, y es así. Después vamos a otro poeta, por ejemplo, Corina Rueda Borrero, a quien vamos a estudiar aquí también. Ella es abogada, es feminista, defensora de los derechos humanos, y su poesía va muy orientada a esa línea. Y esto es porque, como dijo Robert, eran poetas que nacieron de esos temas políticos que estaban ocurriendo, nacieron de esa necesidad de la independencia y así inundaron toda su poesía con este tema. ¿De qué estamos naciendo nosotros hoy? Nacemos cada uno de las cosas que nos han marcado la vida, tal cual lo dijo Ana Isabel, y a partir de allí hacemos poesía. Pero yo creo que la pandemia nos ha puesto una oportunidad de crear algo universal. Todos estamos envueltos en esto. Todos estamos envueltos tanto en el sufrimiento, hemos perdido un familiar, un ser querido, estamos sufriendo las repercusiones económicas que está trayendo y traerá este momento. Entonces hay un sentimiento universal para todos nosotros, y quizá todos podamos también obtener de allí algo sobre lo cual acercarnos a nuestra gente, a nuestro país, para recordar esa unión que tenemos como nación, como personas y como grupos humanos. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por sus intervenciones. ¿Alguien más tiene algún comentario final? Si no, podemos dar entonces por terminada nuestra conversación de esta noche. Para mí ha sido muy valioso escuchar sus ideas, porque me han ahorrado tener que leer, aprenderlas, tener que pasar la experiencia y aprenderlas.
Siempre digo que es valioso escuchar a otro ser humano por el hecho de que nos ahorra muchos años de vida en aprender lo que esa persona tiene que decirnos. Recibo sus palabras con mucho respeto. Stephanie, ¿tienes la mano alzada? ¿Te gustaría decir algo? Sí, bueno, yo estoy empezando con todo este tema y la verdad que iniciar en esto ha sido una experiencia muy bonita y con todo el material que nos has compartido, wow, he quedado, si antes me gustaba tanto la poesía, ahora siento un mayor interés por todo esto. De hecho, hace tiempo escribí algunos poemas, pero los escribía solo por como un pasatiempo, hasta que algunos de mis amigos los leyeron y me comienzan a decir que los haga públicos. Entonces tú hablabas de este asunto de dar a conocer, de hacer que la poesía llegue a más personas, y creo que la forma de hacerlo es compartir con nuestra familia, nuestras personas más cercanas, y así poco a poco esto va a ir pues llegando a más personas. Ahora como tenemos el auge de las redes sociales y todo este asunto, de verdad que podemos ver y que no nos quedemos en solo un amor por esa literatura ficticia, sino en todo aquello que aporte a nuestro conocimiento y que nos ayude a conectarnos más con nuestra identidad como una nación. Y de verdad que, wow, encantada con todo esto. Gracias, Stephanie, por sus palabras. Usted ha tocado un tema que yo estoy esperando la oportunidad de introducirlo cuando venga el momento, y es la responsabilidad de los poetas que ya aprendieron, que han dominado el fenómeno poético sobre aquellos que apenas están empezando. Este tema estoy esperando, como ya dije, el momento para introducirlo, me preocupa mucho porque cuando yo quise aprender poesía también me encontré prácticamente en su misma situación. No sabía que no había grupos que enseñaran, o los que enseñaban era muy costoso a mi disponibilidad del momento. Entonces, son limitantes que existen para los nuevos escritores, que ojalá estos grupos ayuden a forjar amistades y camaraderías que solventen esa necesidad de todos nosotros de ser leídos a nuestros inicios, de que nuestra poesía sea compartida, divulgada y leída. Gracias, Stephanie, por esa pregunta. De mi parte, doy por terminada esta reunión de esta noche del neoclasicismo. Para la próxima semana nos vemos. Ojalá tengan una semana excelente de lectura. Recuerden que si existe algún material que ustedes crean que es importante para el grupo, los animo a que lo compartan vía WhatsApp con todos para que tengamos material adicional de dónde leer. Si hay comentarios o ensayos, me gustan más los ensayos, si encuentran ensayos interesantes que sean válidos para todos, también los animo a que los envíen allí. Gracias por estar esta noche acá y nos vemos el próximo miércoles a las 7. Feliz noche a todos. Gracias a todos, muy buena. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Adiós. Gracias por venir. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches, Edwin, y buenas Chao. noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Edwin, gracias. Gracias, nos vemos.